Kevin Hart fue llevado bajo custodia policial después de un enfrentamiento público caótico con su rival de larga data Katt Williams. Ahora todos los ojos están en Kevin y lo que esto podría significar para su carrera en el futuro. El nombre de Kevin Hart, tendiendo junto con la palabra arrestado, es algo con lo que Internet se obsesionó. Había videos circulando ya en 2024 bajo títulos que hacían referencia a tensiones crecientes entre los pesos pesados cómicos Kevin Hart y Katt Williams. Y la charla solo creció a partir de ahí. El encuadre siempre fue el mismo. Dos hombres, una rivalidad hirviendo, y la sugerencia de que las cosas finalmente habían cruzado una línea física. Para entender por qué la gente lo creyó, tienes que entender la temperatura de esta enemistad en ese momento. Su enemistad, que incluía acusaciones, insultos públicos y desacuerdos sobre carreras y favoritismo en la industria, se había convertido en una de las rivalidades definitorias en la comedia de monólogos durante la última década. Esta no era una disputa tranquila entre colegas. Esto era público, era ruidoso y había estado acumulándose durante años. Sus problemas se remontan a al menos 2016, cuando Williams criticó el ascenso de Hart en la comedia y se refirió a él como un títere. Pero incluso antes de eso, se estaban sembrando las semillas. La tensión de Kevin y Katt se hizo pública por primera vez en 2014 cuando Katt comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos y bromas sobre comedores que se unían a la máquina de Hollywood. Esto fue alrededor de la época en que la carrera cinematográfica de Kevin comenzó a ganar tracción, protagonizando películas como Ride Along About Last Night, Think Like a Man 2 y Top 5. Más tarde ese año, Katt alegó que ayudó a hacer de Kevin el comediante que es, y luego se refirió a Kevin como un títere de Hollywood, durante su gira de comedia de teoría de conspiración de 2016 en Atlanta, Georgia. Entonces, cuando un video o titular sugeriría que estos dos finalmente se habían vuelto físicos, la audiencia estaba lista. Habían visto esta enemistad hervir. Habían visto golpe tras golpe lanzados en entrevistas y en el escenario. La idea de que pudiera convertirse en algo más no era difícil de creer. Y Katt Williams le dio a la gente aún más razones para creer. Lo peor era posible. Los dos altercados fueron solo los últimos episodios en la extraña permanencia de la comediante en el centro de atención de celebridades. De hecho, había estado involucrado en alrededor de 2 docenas de altercados e imbroglios legales a lo largo de los años. Las personas no se equivocaban al asumir volatilidad alrededor de Katt. Su historial con confrontaciones es extenso, documentado y bien publicitado. La carrera de la comediante había durado más de 2 décadas, y durante esos años, había sido arrestada varias veces. Entonces, cuando un rumor surgió conectando esas dos realidades, el patrón de arrestos de Katt Williams y la enemistad de Kevin Hart, la gente armó las piezas de la manera que Internet siempre lo hace, rápido y no siempre cuidadosamente. Pero lo que Internet realmente estaba trabajando era una combinación de eventos reales e historia real, cosida juntos en una narrativa que merece ser examinada pieza por pieza, porque la imagen completa es mucho más compleja y en algunos aspectos mucho más interesante de lo que el titular sugería. Para entender realmente de dónde vino esta historia y por qué tuvo tanto tracción, tienes que volver al comienzo de esta enemistad y rastrear exactamente cómo se escaló a una de las rivalidades más observadas de la comedia. Antes de hablar sobre la enemistad en sí, necesitas entender quién es Katt Williams, no el comediante en el escenario, sino el hombre que ha pasado décadas demostrando que su vida fuera del escenario es tan impredecible como cualquier cosa que haya dicho en un micrófono. Micah Katt Williams es un comediante y actor estadounidense de monólogos. Hizo el papel de Money Mike en Friday After Next. Fue miembro del elenco recurrente en las primeras 3 temporadas de Wild 'N Out. Interpretó a Bobby Shaw en My Wife and Kids y proporcionó la voz de un proxeneta llamado Slickback en The Boondocks. Viene de una familia estricta de testigos de Jehová y después de un altercado con su padre, se fue de casa cuando tenía solo 13 años. Pasó varios años sobreviviendo y moviéndose por el país, pero eventualmente comenzó a perseguir su sueño, que comenzó en el mundo de la comedia, y lo llevó a su aparición en varios programas de televisión. Su estrella se elevó en 2002 cuando interpretó a Money Mike en Friday After Next, su debut cinematográfico y el papel por el cual probablemente es mejor conocido. El talento nunca fue la pregunta con Katt Williams. La pregunta siempre fue todo lo demás porque casi desde el momento en que se abrió paso, el caos lo siguió con una consistencia alarmante. Williams fue arrestado en Lex en la Terminal 5 por presuntamente llevar un arma oculta robada. En su equipaje de mano, pasó 3 días en la cárcel del condado de La. Esto fue al principio de su arco de carrera, y estableció un tono que resonaría durante los próximos 20 años. Fue arrestado por posesión de armas en la ciudad de Nueva York antes de un espectáculo en Carnegie Hall. Después de publicar una fianza de $25,000, hizo el espectáculo e incluso bromeó al respecto en el escenario. Los cargos fueron posteriormente desestimados. Ese detalle solo te dice mucho sobre cómo opera Katt Williams. No solo sobrevive su caos, actúa a través de él, lo monetiza.
convierte sus problemas legales en material. Pero el volumen y la variedad de sus confrontaciones comenzó a pintar un cuadro que iba mucho más allá del comportamiento colorido de las celebridades. El 15 de noviembre de 2012, Williams fue arrestado en Oakland, California, bajo acusaciones de sospecha de asalto con arma mortal. Presuntamente había golpeado a un joven de 18 años con una botella a bordo del autobús de gira de Williams en Berkeley, California. El 2 de diciembre de 2012, Williams fue arrestado en Seattle después de que presuntamente se viera envuelto en una disputa en un bar en el barrio de South Lake Union. Su arresto vino después de que no se presentara la primera noche de un desempeño planeado de 2 noches en el Teatro Paramount. Y solo para ilustrar qué tan rápidamente estos incidentes se estaban acumulando. El 8 de enero de 2013, Williams fue arrestado en su hogar de Los Ángeles después de no comparecer en Sacramento para responder a cargos de motocicleta de solo unas pocas semanas antes. El año 2016 se convirtió casi en su propio evento cinematográfico. El comediante de Atlanta, Katt Williams, tuvo un áspero 2016 con múltiples arrestos y destierro de 2 condados de Georgia. Los cargos emitidos contra el artista de monólogos incluían agresión, robo y daño criminal a la propiedad. Los incidentes ese año desafían un resumen fácil. Se acusó a Williams y aproximadamente 15 miembros de su séquito y equipo de seguridad de atacar físicamente y robar teléfonos celulares de 5 mujeres que estaban visitando Atlanta para el fin de semana. Luego, solo días después, Williams fue arrestado bajo un cargo de agresión menor en Gainesville, después de que un empleado de una tienda de suministros para piscinas le dijera a las autoridades que fue golpeado durante una discusión. Luego, apenas una semana después de eso, se fijó una fianza de $60,000 para Williams, quien fue arrestado y enfrentó cargos de que amenazó con matar a su guardaespaldas. Se acusó a Williams y 2 conocidas mujeres de confinar y asaltar a Corey Dixon el 28 de febrero después de que no participara en actos criminales, según lo dirigido por Williams. A pesar de todos estos roces con la ley, Katt Williams aparentemente no había enfrentado un arresto en absoluto desde 2018. Sin embargo, ha hablado abiertamente sobre sus numerosos arrestos y ha destacado el hecho de que ninguno de sus arrestos resultó en una condena de felonía real. Si bien a menudo se ha encontrado pasando la noche en la cárcel, nunca le han dado una sentencia de prisión. Este es el Katt Williams que Internet conocía. Este es el perfil que hizo que un titular sobre un altercado y arresto se sintiera completamente plausible. Y es este Katt Williams quien en enero de 2024 decidió apuntar los puntos de mira directamente a Kevin Hart y apretar el gatillo en la entrevista más explosiva del año. Si los años de hubs pasivos y susurros del circuito de gira eran la leña, entonces enero de 2024 fue la cerilla. Katt Williams se sentó con Shannon Sharpe en Club Shay y entregó una entrevista tan directa, tan específica y tan despiadada que reestructuró toda la conversación alrededor de las carreras y reputaciones de ambos hombres. La enemistad se reavivó en enero de 2024 cuando Katt Williams apareció en el podcast Club Shay de Shannon Sharpe. En una entrevista de casi 3 horas, entregó una crítica sin precedentes de la carrera de Hart, etiquetándolo como una estrella manufacturada. La acusación central fue el reclamo de planta de la industria, pero Katt no solo dejó caer la etiqueta y se fue, construyó un argumento a su alrededor, punto por punto, de la manera que solo puede hacerlo un hombre que ha estado ensayando esto en su cabeza durante una década. En 15 años en Hollywood, nadie en Hollywood tiene un recuerdo de ir a un espectáculo de Kevin Hart agotado. Hay una línea para él o nunca consiguió un aplauso de pie en ningún club de comedia, dijo el hombre de 52 años. Agregó: ya tenía sus acuerdos cuando llegó aquí. ¿Hemos oído hablar de un comediante que vino a la? Y en su primer año en la, tenía su propio programa de televisión en red y su propia película llamada Soul Plane que estaba encabezando. La implicación era clara. Kevin Hart no subió a la cima, fue puesto allí. Y Katt Williams quería que el mundo entendiera exactamente cómo creía que se vería la mecánica de esa colocación. Durante la entrevista, Katt acusó a Kevin de tomar papeles de películas que originalmente habían llegado a su escritorio durante un periodo de 5 años. Cada película que hizo Kevin Hart fue una película que había estado en mi escritorio, dijo Williams. La implicación siendo que Hart no solo estaba teniendo éxito específicamente en los espacios que Katt había vacado o había sido empujado. También cuestionó cómo Kevin reveló en un documental anterior que creció en la costa este pero simultáneamente construyó su carrera de comedia en la costa oeste, diciendo que la cronología no cuadraba. Internet detonó. El video se convirtió en una de las piezas de medios de entretenimiento más vistas de principios de 2024. La gente estaba diseccionando cada afirmación, extrayendo recibos, ejecutando sus propios análisis de cronología y debatiendo qué lado del argumento tenía agua. Katt Williams estaba de tendencia. Kevin Hart estaba de tendencia. Shannon Sharpe, por asociación, estaba de tendencia, y la respuesta de Kevin Hart fue mesurada, por decirlo menos. En lugar de participar en una guerra de palabras en 2024, Hart respondió con un desenfadado post en redes sociales llamando a la diatriba de Williams triste mientras promovía su película de Netflix Lift.
Kevin escribió vía X a principios de 2024. Tengo que levantarme esa rabia. Outtouch Champ. Es honestamente triste. Esa contención que Hart mantuvo públicamente durante 2024 fue en sí misma una historia porque Katt Williams había estado columpiándose durante años, y Kevin Hart seguía caminando, lo cual dependiendo de a quién preguntaras era una marca de un hombre más grande, o prueba de que no tenía nada con lo que luchar. Su tensión también se remonta a 2017, cuando Williams criticó el rápido ascenso de la comediante Tiffany Haddish en Hollywood antes de su papel estelar junto a Hart en la película de 2018 Night School. Hart defendió a Haddish en ese momento, lo que escaló el desacuerdo públicamente. Alrededor de este tiempo, el New York Daily News también informó que Katt Williams supuestamente atacó a una mujer después de que ella afirmó que Kevin Hart era más divertido que él. Ese detalle es importante porque muestra la profundidad de la sensibilidad de Katt en torno a esta rivalidad específica. Esto no era solo ajedrez profesional para Katt, era personal. La entrevista de Club Shay Shay no solo sacudió la reputación de Kevin Hart, sacudió todo el ecosistema alrededor de la comedia negra. Mientras tenía la oportunidad, Williams también intentó corregir el registro sobre el trío de comediantes, Cedric the Entertainer, Ricky Smiley y Steve Harvey. Katt Williams acusó a Cedric the Entertainer de robar su chiste de cierre, diciendo en 1998, «Estoy haciendo este chiste, está en Comic View». 2 años después, está haciendo eso como su último chiste y lo está haciendo textualmente. «Solo convirtió mi auto en una nave espacial». Kevin Hart era el titular, pero Katt Williams estaba haciendo una auditoría completa de la industria, y Kevin Hart fue solo el nombre más grande en la factura. La pregunta era, ¿Kevin Hart alguna vez realmente respondería? Y la respuesta vino solo no donde nadie esperaba. El escenario fue el Kia Forum en Englewood, California. La ocasión fue Netflix The Roast of Kevin Hart. La fecha fue 10 de mayo de 2026 y nadie que lo viera estaba listo para lo que realmente sucedió. Kevin Hart y Katt Williams finalmente pueden haber cerrado el capítulo sobre una de las enemistades más largas de la comedia y lo hicieron frente a una multitud llena durante Netflix's The Roast of Kevin Hart. En el Los Angeles Kia Forum, durante el Festival de Bromas de Netflix 2026, donde Williams apareció inesperadamente como uno de los asadores de la noche. La revelación fue construida para máximo impacto durante Netflix's The Roast of Kevin Hart en el Kia Forum en Inglewood. La actriz Regina Hall sorprendió a la audiencia sacando a Williams usando un sombrero negro y una larga capa de cuero tipo trinchera negra. El actor de Friday After Next llegó al escenario. La reacción de la multitud lo dijo todo. Este no era un invitado planeado en el sentido convencional. Este era un hombre que había pasado años desmantelando públicamente el legado completo de Kevin Hart, caminando hacia la propia noche de celebración de Kevin Hart. La atención en la sala fue inmediata y eléctrica, y Katt Williams no perdió tiempo en dejar claro que su presencia allí no era una concesión. No estoy seguro de si la Illuminati es real o si esta es la versión de las ligas menores, pero para aquellos que se están uniendo, Kevin y yo tenemos problemas. Y te diré por qué. Porque en privado, este tipo me robó todo. Vino disfrazado, vino en personaje, y llegó cargado. A pesar de la reconciliación, Williams mantuvo su característico filo afilado, entregando un conjunto que apuntaba fuertemente a la carrera de Hart y sus presuntas asociaciones sociales con el mogul de música en apuros Sean Diddy Combs. Kevin, esta noche escucharás algunas cosas que no te resultan familiares. Esas cosas se llaman chistes. La multitud se puso de pie. The Roast of Kevin Hart, presentado por Shane Gillis, presentó apariciones de estrellas incluyendo Regina Hall, Tiffany Haddish, Tom Brady, Chelsea Handler, Pete Davidson, Venus y Serena Williams, Dwayne The Rock Johnson, Usher, Tiana Taylor y Lizzo. Esa es una habitación llena de personas viendo una confrontación que Internet había estado esperando años para ver materializarse. Pero entonces Kevin Hart hizo algo que nadie predijo. No peleó, no hizo una postura. Se giró hacia Katt Williams en televisión en vivo nacional y abrió la puerta a algo completamente diferente. Este hombre y yo hemos estado en desacuerdo durante años y años. Dijo Hart, que vengas aquí es bastante sorpresa, pero Katt, puedo sentarme, puedo verte. Puedo reír porque soy un fanático primero. Katt, tenemos una oportunidad en tiempo real. Esto es televisión en vivo para dejar nuestro conflicto atrás. Te estoy ofreciendo una rama de olivo de paz. Quiero ser un hermano. Quiero ser un amigo, gato. Quiero seguir adelante. En respuesta, la estrella de Friday After Next bajó del podio, le estrechó la mano a Kevin Hart e intercambió un abrazo más tarde. Pero incluso después de ese momento, la noche no terminó. Kevin Hart aún estaba en modo de asado. Cuando fue su turno de contraatacar, eligió un ángulo específico. El absurdo de la afirmación del papel de película de Katt Williams. Katt, ¿me estás diciendo que rechazaste Jumanji? 1, 2, 3.
Ride Along 1-2 Central Intelligence Think Like a Man 1-2 The Upside About Last Night Me Time Borderlands Man from Toronto. Así que podrías hacer un cameo en Norbit. ¿Qué me estás diciendo, Kat? No puedes estar en mis películas. ¿Crees que quieren un proxeneta en Jumanji? De hecho, los últimos 10 minutos de él, Kevin Hart bromeó sobre el tipo de mentiroso que es Kat Williams. Gato les contó que leyó 3 libros de Bach. Él dijo eso. Desempacar eso. Hablemos de los libros que no leíste. Obviamente no leyó su documentación de libertad condicional. No leyó La Sala cuando ese pequeño de 12 años lo ahogó. Y luego, después de todo, los chistes, los hubs, la munición acumulada a lo largo de los años, Hart aterrizó en algo real. No es bueno para toda esta gente blanca ver a 2 personas negras peleando. Somos demasiado pequeños para tener el conflicto que teníamos, dijo Hart. Así que, Kat, terminó. El conflicto ha terminado entre yo y Kat. Y en una nota seria, me encanta el hecho de que ese hombre se presentó esta noche. Internet, el mismo Internet que había pasado videos sobre Kevin Hart siendo arrestado sobre altercados y confrontaciones, observó cómo los 2 hombres se abrazaban en televisión en vivo. Entonces, vamos a ello. El título de este video: Kevin Hart arrestado después de un altercado con Kat Williams. Seamos directos sobre lo que muestra la investigación. No hay un informe de noticias verificado y creíble de Kevin Hart siendo arrestado. El evento, como lo encuadra el título, no aparece en ningún archivo de noticias creíble, lista de policía o medio de noticias de entretenimiento. Lo que existe es un patrón bien documentado de contenido viral fabricado o muy exagerado construido específicamente alrededor de la enemistad genuina y de alta temperatura entre estos 2 hombres. La fórmula no es complicada. Toma una enemistad real, y esta es absolutamente real. Adjúntalo a un historial real de incidentes legales. Y Kat Williams tiene uno de los más extensos en la comedia. Luego construye un titular que mezcla los 2 de una manera que se siente plausible, porque la tensión subyacente ha sido real durante más de una década. Públicalo en redes sociales. Deja que el algoritmo haga el trabajo y mira cómo se propaga. A pesar de todos sus roces con la ley, Kat Williams aparentemente no había enfrentado un arresto en absoluto desde 2018. Y ha hablado abiertamente sobre sus numerosos arrestos, mientras destaca el hecho de que ninguno de sus arrestos resultó en una condena de felonía real. Ese patrón, arrestado, no condenado. Acusado, liberado está bien establecido, pero pertenece a Kat Williams. Kevin Hart no comparte ese registro. Su reconciliación sigue casi una década de tensión pública, incluidas entrevistas anteriores y acusaciones sobre favoritismo en la industria. Esa reconciliación, una real, en televisión en vivo en el asado de Netflix, es el clímax real de esta historia, no una pelea, no un arresto, un apretón de manos y un abrazo frente a millones de espectadores. Los fanáticos estaban emocionados de ver el aparente tratado jugarse en vivo. Otros elogiaron a Hart por extender la rama de olivo con uno escrito de un ventilador. Esto me hace muy feliz. Y para que Kevin sea el que extienda la rama de olivo primero cuando fue el que fue arrastrado repetidamente por Kat, realmente muestra qué tan grande es su corazón. Las redes sociales explotaron inmediatamente después de la transmisión. Los fanáticos señalaron la ironía de que un asado, un programa diseñado para insultos, se convirtió en el lugar para la curación. Después del asado, ambos comediantes incluso estaban supuestamente discutiendo posibles proyectos de colaboración para agitar la cultura juntos. Y esa realidad, 2 hombres que pasaron años en guerra, finalmente encontrando una manera de estar en la misma habitación y elegir la paz, es en realidad más convincente que cualquier historia de arresto, porque la historia de arresto es manufacturada. La década de tensión es real. Las formas en que escaló, las acusaciones que la definieron, la entrevista que casi voló todo por los aires, todo real. Y el final. Una reconciliación pública frente a una multitud agotada y una audiencia nacional de transmisión real. Internet ama un arco villano. Le encanta una historia donde alguien finalmente se revienta. Y la narrativa de Kat Williams versus Kevin Hart tenía todos los ingredientes. Años de agravio, un enfrentamiento público espectacular, un hombre con un historial de arrestos y una enemistad que aparentemente no tenía interruptor. Pero lo que realmente sucedió cuando estos 2 finalmente compartieron un escenario no fue una pelea. Fue lo opuesto. La enemistad de larga duración entre los comediantes Kevin Hart y Kat Williams finalmente llegó a un final pacífico el domingo por la noche en uno de los lugares más icónicos de Los Ángeles. En un raro acto de hermandad, Kevin Hart y Kat Williams finalmente decidieron terminar su conflicto. Durante el asado de Netflix de mayo de 2026, The Roast of Kevin Hart. Este hombre y yo hemos estado en desacuerdo durante años y años. Kevin reconoció lo que el título prometía eran fuegos artificiales. Lo que la historia real entregó fue algo más difícil de fabricar y más difícil de falsificar. 2 personas en el pico de su conflicto público eligiendo terminarlo. Sin altercado, sin arresto, solo 2 comediantes en un escenario decidiendo que eran demasiado pequeños para tener el conflicto que habían estado cargando. Internet siempre se moverá más rápido que la verdad.
pero la verdad aquí es más